Derek Bierry construyó el imperio Vice Grip Garage a partir de la nada, transformando una humilde pasión en un fenómeno de YouTube que inspiró a millones de personas a coger sus herramientas y reparar automóviles olvidados. Su auténtico fervor y su enfoque realista y realista consolidaron su estatus como un auténtico héroe dentro de la comunidad automovilística del bricolaje. Sin embargo, ese mundo explotó de forma abrupta y violenta. De repente, la narración pasó de las revoluciones del motor a la intrusión de agentes federales, acusaciones de vehículos robados, documentación falsificada y un socio comercial que parecía desvanecerse en el aire sin dejar rastro. El mismo hombre que dedicó su vida a salvar clásicos oxidados del olvido de los desguaces, se enfrentaba ahora a graves cargos que en última instancia le llevaron a una sentencia de cadena perpetua. La pregunta de cómo alguien pasa de restaurar la esperanza a perder por completo su libertad es inquietante. Tal vez la respuesta se encuentre en las minucias de una revisión del tambor trasero. Sí, concretamente de los cilindros de la rueda trasera. La respuesta revela una historia mucho más oscura y retorcida de lo que nadie podría haber imaginado. Se trata de un cuento con moraleja sobre la confianza, la traición y un sistema judicial que ha salido terriblemente mal. Para entender la caída, hay que echar un vistazo a la vida temprana y el ascenso meteórico del hombre detrás de la llave inglesa. Derek Bierry nunca orquestó un plan maestro para hacerse famoso. Era simplemente un tipo que sentía un profundo amor por los coches y que albergaba un odio por verlos pudrirse en campos descuidados. Mucho antes de que YouTube conociera su nombre, Derek trabajaba como técnico de automóviles en una pequeña ciudad de Minnesota. El peso asfixiante de las normas de la empresa, las interminables montañas de papeleo y las interacciones con clientes a los que solo les importaba el arreglo más barato posible le agotaron año tras año. Intentó ascender en la empresa hasta llegar a la dirección con la ilusión de que un trabajo de oficina podría ofrecerle algún tipo de alivio. Cuanto más se alejaba de la realidad táctil de las llaves inglesas y los motores, más miserable se volvía su existencia. En consecuencia, en 2018, Derek tomó una decisión que alteraría fundamentalmente la trayectoria de su vida. Se alejó de la seguridad del mundo corporativo y volvió a lo que más amaba, el arte de devolver a la vida coches muertos. No tenía un taller lujoso de alta tecnología ni equipos caros de última generación. Su garaje no era más que un camino de grava, una caja de herramientas básica y cualquier equipo que pudiera pedir prestado a sus amigos. Donde la mayoría de la gente solo habría visto limitaciones y obstáculos, Derek veía libertad absoluta. Empezó a grabarse a sí mismo mientras rescataba vehículos abandonados de graneros en ruinas, campos cubiertos de maleza y almacenes olvidados. El concepto era muy sencillo: encontrar un coche que no había funcionado en décadas, diagnosticar el problema, arreglarlo allí mismo y llevarlo a casa. No había guiones ni dramatismo, solo resolución honesta de problemas y entusiasmo genuino. Su trabajo de cámara era inestable y su montaje ciertamente tosco, pero nada de eso importaba. La gente conectó inmediatamente con su autenticidad. El canal Vice Grip Garage creció a una velocidad que nadie podría haber esperado. En apenas unos meses, miles de suscriptores se sintonizaban para ver cómo Derek devolvía la vida a vehículos que la mayoría de los mecánicos habrían enviado directamente al desguace. Explicaba cada paso en un lenguaje sencillo y sin pretensiones, haciendo que las reparaciones complejas resultaran accesibles para la gente corriente. Celebraba las pequeñas victorias y poseía la humildad necesaria para reírse de sus propios errores. Los espectadores no se limitaban a ver pasivamente sus vídeos. Se sentían como si estuvieran allí mismo en la entrada a su lado. En 2020, Derek había superado el monumental hito del 1.000.000 de suscriptores. Este logro parecía surrealista para alguien que había empezado con nada más que una cámara de teléfono y un sueño, pero no bajó el ritmo. En todo caso, el éxito abrumador le empujó a trabajar aún más duro. El canal siguió subiendo, alcanzando los 2 millones de suscriptores por 2024 y cimentando el estatus de Derek como una de las voces más influyentes y queridas en el mundo del bricolaje automovilístico.
Los grandes patrocinadores empezaron a llamar y Motor Trend, uno de los mayores gigantes de los medios automovilísticos, le ofreció una prestigiosa colaboración televisiva. Derek Vieri había pasado con éxito de ser un empleado de empresa agotado a convertirse en una figura nacional, inspirando a millones de personas a coger llaves inglesas y emprender proyectos que nunca creyeron posibles. Pero el éxito a ese nivel estratosférico atrae la atención de todas direcciones, y no toda es benévola. La misma visibilidad de alto perfil que trajo oportunidades lucrativas también creó vulnerabilidades peligrosas. Cuando te conviertes en la cara pública de un imperio construido enteramente sobre la confianza y la autenticidad, inevitablemente te conviertes en el objetivo principal cuando esa confianza se hace añicos. Derek estaba a punto de tomar una decisión crítica que pondría todo lo que había construido directamente en el punto de mira de unas fuerzas que nunca vio venir. Lo que parecía ser la oportunidad de su vida era en realidad el comienzo de una angustiosa pesadilla. Todo empezó con una fatídica inversión en coches antiguos. Derek y un pequeño grupo de amigos de confianza llevaban meses hablando de la posibilidad de ampliar Vice Grip Garage y convertirlo en algo mucho más grande. Aunque el canal de YouTube prosperaba, todos veían posibilidades de hacer más. Aspiraban a crear una serie de televisión completa centrada en la restauración de coches clásicos estadounidenses, el tipo de vehículos que contaban historias enriquecedoras sobre distintas épocas de la historia del automóvil. Sería una empresa cara y ambiciosa, pero con la audiencia masiva de Derek y el respaldo de Motor Trend parecía totalmente factible. Entonces llegó la oportunidad perfecta. Un coleccionista del Medio Oeste estaba vendiendo un lote enorme de coches antiguos. Esta colección incluía docenas de vehículos de los 50, 60 y 70 con Chevrolets, Fords y Chryslers. Algunos estaban en un estado decente mientras que otros apenas se reconocían ya como coches. El vendedor quería vender todo el inventario en una sola transacción. Era exactamente lo que el equipo de Derek había estado buscando: suficientes vehículos de proyecto para alimentar toda una temporada de contenidos y tal vez incluso más. Derek y sus socios aunaron sus recursos e hicieron la inversión. Las cifras eran significativas, pero parecían manejables si se comparaban con sus fondos combinados y el dinero previsto de los patrocinadores. Volaron para inspeccionar el lote caminando entre hileras de historia del automóvil cubiertas de gruesas capas de polvo y óxido. Cada coche representaba un episodio potencial, una historia de restauración y un pedazo de la cultura americana salvado del desguace. La emoción en el aire era eléctrica. No se trataba solo de una expansión del negocio, sino de la realización de un sueño que llevaban años acariciando. Sin embargo, el papeleo se complicó muy rápido. Aunque eran varias las personas que invertían, alguien tenía que ser el nombre principal en todos los documentos. Derek, como imagen pública y principal impulsor del proyecto, aceptó desempeñar ese papel. Su firma figuró en los contratos de compra, los documentos de traspaso y los formularios de seguro. Su nombre se convirtió en el propietario oficial de toda la colección. Todos confiaban plenamente en los demás. Eran amigos trabajando por una visión compartida, y nadie se lo pensó dos veces sobre las posibles implicaciones legales. La logística vino después, ya que había que transportar los coches desde la propiedad del vendedor hasta un lugar seguro donde pudieran comenzar los trabajos de restauración. El equipo de Derek contrató a empresas de transporte, coordinó los horarios y lo documentó todo para los posibles contenidos entre bastidores, sin saber que la trampa ya estaba tendida. Se informó a los patrocinadores del alcance del proyecto, y los medios de comunicación empezaron a publicar avances sobre la ambiciosa nueva dirección de Vice Grip Garage. Las publicaciones del sector lo calificaron de acuerdo histórico que podría remodelar la televisión de restauración de automóviles. Todo avanzaba exactamente según lo previsto. Los vehículos fueron llegando a lo largo de varias semanas. Cada entrega traía consigo nuevas emociones y nuevos descubrimientos. Algunos coches eran mejores de lo esperado. Pintura original aún visible bajo décadas de suciedad. Motores que realmente podrían girar con algo de trabajo. Otros eran peores. Marcos podridos por interiores destruidos por roedores. Piezas desmontadas y vendidas años antes. Pero eso formaba parte de la aventura. Derek se había labrado toda su reputación afrontando proyectos imposibles. Su público se lo tragaría.
Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Una comprobación rutinaria de los antecedentes de uno de los vehículos reveló que algo iba muy mal. El número de bastidor del coche coincidía con una denuncia por robo presentada en otro estado años antes. El vehículo había sido robado y de alguna manera había acabado en el lote que Derek acababa de comprar. Los investigadores empezaron a hacer preguntas. Querían ver la documentación que probaba la transferencia legítima de la propiedad. Derek proporcionó todo lo que tenía: facturas de venta, documentos de titularidad, papeleo de transferencia. Todo parecía oficial y completo excepto que no lo era. El análisis forense de documentos reveló que la titularidad del vehículo robado había sido falsificada por expertos, y no solo recientemente. Los documentos falsos se habían creado hacía años y habían pasado por múltiples transacciones, adquiriendo legitimidad con cada transferencia. En el momento en que Derek compró el coche, el rastro del papeleo parecía completamente limpio para cualquiera que no supiera qué buscar. Pero los investigadores federales sabían exactamente lo que tenían entre manos: una sofisticada operación de robo de vehículos que llevaba años funcionando. El FBI abrió una investigación formal. No se limitaron a mirar el único coche robado. Examinaron todos los vehículos de la colección de Derek. Surgieron más problemas. Otros coches tenían documentación dudosa. Algunos números de bastidor no coincidían con los registros de fábrica. Otros tenían historiales de titularidad que no concordaban o se contradecían. Lo que parecía una transacción comercial limpia estaba en realidad plagada de fraudes que precedían en años a la implicación de Derek. Entonces, el socio que se había encargado de la mayor parte del papeleo del título desapareció. Simplemente desapareció. Números de teléfono desconectados, redes sociales eliminadas, direcciones de reenvío que no conducían a ninguna parte. De repente Derek se encontró como la única persona que quedaba en pie. Su nombre en todos y cada uno de los documentos. Enfrentarse a las preguntas de los investigadores federales especializados en redes de robo de automóviles. Los medios de comunicación se enteraron de la historia en cuestión de días. Empezaron a aparecer titulares: estrella de YouTube implicada en un escándalo de coches robados. La historia ya estaba escrita y Derek era el villano, pero el verdadero artífice del fraude ya se había escabullido, dejando a Derek con todas las pruebas y ninguna de las respuestas. La crisis se desata. La investigación avanzó rápidamente y golpeó desde todas las direcciones a la vez. Agentes del FBI llegaron a la propiedad de Derek con órdenes de registro. La policía estatal se incautó de sus ordenadores, teléfonos y archivadores llenos de registros comerciales. Un grupo de trabajo multiestatal dedicado al robo de vehículos empezó a rastrear años de transacciones en talleres de vicio en busca de patrones y conexiones. Todos los vehículos que Derek había comprado, restaurado o aparecido en un vídeo fueron sometidos a escrutinio. Los investigadores analizaron los metadatos de miles de fotos y vídeos, rastreando cuándo aparecían los coches, de dónde venían y quién los manipulaba. Toda la huella digital de Derek se convirtió en prueba en un caso federal que nunca vio venir. La destrucción pública empezó incluso más rápido que los problemas legales. Alguien filtró detalles de la investigación a foros de automoción y grupos de redes sociales. En cuestión de horas, la historia explotó en Internet. Personas que nunca habían oído hablar del garaje Vice Grip de repente tenían opiniones firmes sobre la culpabilidad de Derek. Los antiguos fans se sintieron traicionados y arremetieron con la rabia que les producía la decepción. Los críticos, que siempre habían resentido el éxito de Derek, vieron la oportunidad de arremeter contra él. El matiz de la situación, que podría haber sido estafado por él mismo, quedó sepultado bajo oleadas de indignación y especulación. Los medios de comunicación olieron sangre en el agua. Las viejas imágenes del garaje se editaron y recontextualizaron para hacer que momentos inocentes parecieran sospechosos. Un vídeo de Derek riéndose mientras recogía un coche se convirtió de repente en la prueba de que alguien sabía lo que hacía. Los vídeos en los que se le veía negociando precios se convirtieron en la prueba de una intención delictiva. Los programas de noticias de entretenimiento
emitieron segmentos en los que se preguntaban cómo alguien podía ser tan ingenuo, insinuando que Derek debía saber que estaba tratando con vehículos robados. Los youtubers rivales y los competidores de la industria que habían pasado años observando el ascenso meteórico de Derek no pudieron resistirse a la oportunidad. Algunos hicieron vídeos de respuesta expresando su preocupación, pero evitando cuidadosamente las acusaciones reales, limitándose a plantear preguntas y dejando que sus audiencias sacaran conclusiones. Otros fueron más directos llamando a Derek un fraude y exigiendo que perdiera todo lo que había construido. Algunos creadores que habían colaborado con Vice Grip Garage en el pasado borraron rápidamente esos vídeos y emitieron declaraciones distanciándose de Derek. Nadie quería que se le asociara con el escándalo. El colapso financiero vino después y fue brutal. Los principales patrocinadores retiraron sus contratos a los pocos días de hacerse pública la investigación. Las empresas que habían pagado primas por aparecer en los contenidos de los garajes de Vice Grip, de repente no querían tener nada que ver con la marca. El contrato televisivo de Motor Trend se suspendió inmediatamente a la espera del resultado de la investigación. Los socios inversores de Derek se enfrentaron a su propia pesadilla. El dinero que habían reunido para el proyecto de coches clásicos estaba ahora congelado como prueba. Las amistades que parecían inquebrantables empezaron a fracturarse bajo la presión de la pérdida financiera y el peligro legal. Entonces la situación se volvió realmente peligrosa. Alguien doxificó la dirección del domicilio de Derek y la publicó en múltiples plataformas. Su familia empezó a recibir amenazas, mensajes airados, paquetes inquietantes, llamadas telefónicas a todas horas. La gente pasaba por delante de su casa grabando vídeos para las redes sociales y los equipos de noticias locales acampaban fuera con la esperanza de captar imágenes de Derek con cara de culpable o asustado. En 2 semanas, Derek sacó a su familia de su casa y la trasladó a un alojamiento temporal en un lugar desconocido. Su mujer dejó de publicar en las redes sociales, sus hijos tuvieron que cambiar de colegio a mitad de curso, y la comunidad que antes celebraba a Derek Vieri se dividió y confundió. Los fans de toda la vida luchaban por conciliar a la persona que creían conocer con las acusaciones que saltaban por todas partes. Algunos seguían siendo fieles argumentando que era evidente que a Derek le estaban tendiendo una trampa. Otros se sentían estúpidos por haber confiado alguna vez en él, convencidos de que toda la marca de garaje Vice Grip se había construido sobre mentiras. Salones del automóvil y reuniones a las que Derek tenía previsto asistir cancelaron sus apariciones. Los abogados de Derek le dijeron que guardara silencio, que dejara que ellos se ocuparan de todo, que no alimentara el circo mediático. Pero guardar silencio le hizo parecer culpable ante millones de personas que querían explicaciones. Cada día sin respuesta se sentía como una confesión. Derek veía cómo todo lo que había construido durante años se desmoronaba en tiempo real mientras se le aconsejaba legalmente que no dijera ni hiciera nada. Estaba atrapado en una pesadilla en la que la verdad parecía importar menos que la narración. Lo peor era saber que en algún lugar la persona que realmente había orquestado el fraude estaba viendo la destrucción de Derek y durmiendo a pierna suelta. El juicio empezó 18 meses después de que comenzara la investigación inicial. Para entonces Derek lo había perdido casi todo, excepto a su equipo legal, y a un círculo cada vez más reducido de seguidores que aún creían en su inocencia. La acusación llegó preparada con un caso basado en una documentación abrumadora. Presentaron una montaña de pruebas que apuntaban al nombre de Derek en cada transacción, cada transferencia de titularidad, cada documento relacionado con los vehículos robados. Su firma digital aparecía cientos de veces en documentos que, según el gobierno, demostraban que dirigía una sofisticada operación de fraude de vehículos. Los fiscales pintaron a Derek como un estafador que había construido toda su personalidad en YouTube como tapadera de una actividad delictiva. Argumentaron que Vice Grip Garage no se dedicaba realmente a restaurar coches, sino a crear un negocio de apariencia legítima que pudiera mover vehículos robados a través del sistema sin levantar sospechas. Cada vídeo agradable sobre la salvación de un granero encontrado se convirtió en prueba de que alguien establecía credibilidad para ocultar intenciones más oscuras.
Los abogados del gobierno eran expertos en tomar el propio contenido de Derek y tergiversarlo para convertirlo en algo siniestro. Las pruebas más perjudiciales procedían de los propios vehículos. Los investigadores forenses habían rastreado varios coches de la colección de Derek hasta denuncias de robo presentadas años antes en distintos estados. En algunos vehículos se habían alterado los números de bastidor y en otros se había falsificado completamente la documentación que parecía lo bastante real como para engañar a una inspección casual, pero que se desmoronaba al ser analizada por expertos. La Fiscalía mostró al jurado gráficos detallados que relacionaban las compras de Derek con una red de transacciones de vehículos robados que se remontaba a casi una década. Luego llegaron los testimonios que sellaron el destino de Derek. Su antiguo compañero, el que había desaparecido cuando comenzó la investigación, reapareció de repente como testigo de la Fiscalía. Había llegado a un acuerdo con los fiscales federales a cambio de testificar contra Derek. Afirmaba que Derek había sido el cerebro de todo, que había reclutado a otras personas para que le ayudaran a mover los coches robados y que había elegido específicamente vehículos difíciles de rastrear. El socio se pintó a sí mismo como un ayudante ingenuo que solo se dio cuenta demasiado tarde de lo que Derek estaba haciendo en realidad. Otra compañera presentó su propio testimonio. Afirmó que había advertido a Derek en múltiples ocasiones de que algunos de los papeles parecían sospechosos. Dijo que Derek se había reído de sus preocupaciones y le había dicho que no se preocupara por los detalles. Declaró que Derek le había dicho específicamente que se centrara en la creación de contenidos y que le dejara a él encargarse de la parte comercial. Su testimonio hizo que Derek pareciera alguien que ignoró a sabiendas las señales de alarma porque estaba obteniendo demasiados beneficios como para preocuparse. La sala del tribunal se convirtió en un espectáculo público. Las cámaras de los telediarios se alineaban en el exterior cada mañana. La tribuna se llenaba de una extraña mezcla de seguidores de Derek que seguían vistiendo artículos de garaje y antiguos fans enfadados que querían verle pagar por traicionar su confianza. El juicio se convirtió en un entretenimiento para la gente que lo seguía por Internet, diseccionando los testimonios de cada día en foros y redes sociales. Los analistas jurídicos aparecieron en televisión explicando por qué la estrategia de defensa de Derek no funcionaba. La industria del automóvil observaba atentamente sabiendo que el veredicto enviaría un mensaje sobre la responsabilidad en su mundo. El equipo de defensa de Derek intentó argumentar que era víctima del mismo fraude que había engañado a las fuerzas de seguridad durante años. Señalaron la repentina desaparición del socio desaparecido como prueba de que alguien más había orquestado todo. Trajeron testigos de carácter que declararon sobre la integridad de Derek y su pasión por la restauración legítima de automóviles. Pero nada de eso importó contra el peso de la documentación con el nombre de Derek en ella. El jurado deliberó durante 3 días. A su regreso, el veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos. El juez condenó a Derek Bierry a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Inmediatamente se congelaron sus activos y se retiró el contenido del garaje de Vice Grip de varias plataformas a la espera de una revisión legal. El hombre que había inspirado a millones de personas a arreglar coches y perseguir sueños salió esposado del tribunal mientras las cámaras captaban cada momento. Pero en los archivos del caso había pruebas que nadie se había molestado en examinar. Pruebas que acabarían demostrando que Derek había dicho la verdad todo el tiempo. El segundo comprador que vio las mismas falsificaciones 3 meses después de la sentencia de Derek, un hombre llamado Robert Callahan, se presentó con una historia que nadie en las fuerzas del orden quería oír. Callahan vivía en Ohio y no tenía ninguna relación con Derek Bierry ni con el garaje Vice Grip. Simplemente había seguido la cobertura del juicio por curiosidad, ya que era un entusiasta de los coches clásicos. Cuando vio las fotos de los documentos de titularidad falsificados presentados como prueba contra Derek, algo hizo clic en su memoria. Había visto esas mismas falsificaciones años antes, cuando casi había cometido el mismo error que Derek. Callahan se puso en contacto con el equipo legal de Derek y les contó un incidente de 2015. Había estado negociando la compra de un Chevrolet antiguo
a un vendedor que operaba a través de anuncios clasificados en Internet y referencias boca a boca. El trato parecía legítimo al principio. El coche era precioso, el precio era razonable y el vendedor proporcionó documentación completa, incluido el título, el historial de matriculación y la factura de venta. Todo parecía oficial y debidamente notariado. Callahan estaba listo para completar la compra hasta que algo pequeño le hizo detenerse. Un sello ligeramente desalineado en uno de los documentos que simplemente parecía incorrecto. Llevó el papeleo a una oficina del DMV y pidió que lo verificaran todo antes de entregar el dinero en efectivo. El empleado se dio cuenta enseguida de las incoherencias. El sello del notario no coincidía con los registros oficiales. El título se había impreso en papel que no se utilizó durante el año en que supuestamente se matriculó el coche. Alguien había creado falsificaciones increíblemente convincentes, pero no eran del todo perfectas. Los documentos que Callahan llevó a las autoridades en 2015 eran del mismo estilo, formato y técnica de falsificación que los que aparecieron más tarde en el caso de Derek. Procedían de la misma operación. Callahan lo hizo todo bien, presentó una denuncia policial en su departamento local, entregó todos los documentos falsificados como prueba y facilitó los datos de contacto del vendedor. Esperaba que los investigadores persiguieran el caso de forma agresiva. En lugar de eso, no ocurrió nada. El informe se archivó y se olvidó. Ningún detective se puso en contacto con él. No se abrió ninguna investigación sobre el vendedor ni sobre la operación de falsificación. Los documentos falsos se quedaron en algún armario de pruebas cogiendo polvo mientras la red de fraude seguía funcionando otros 7 años, justo hasta que Derek compró esos coches. Esta revelación fue devastadora por múltiples razones. Demostró que Derek había tropezado con una operación criminal preexistente que llevaba años funcionando con éxito. Los documentos falsificados no procedían de Derek ni de su equipo, sino que habían sido creados por profesionales que habían estado estafando a compradores mucho antes de que existiera siquiera Vice Grip Garage. Y lo que es más importante, demostraba que las fuerzas del orden habían sido advertidas de este mismo esquema de fraude años antes y no habían hecho absolutamente nada para detenerlo. Si el informe de Callahan se hubiera investigado adecuadamente en 2015, Derek nunca se habría encontrado con esos vehículos robados en 2022, Los abogados de Derek presentaron inmediatamente mociones para un nuevo juicio basadas en estas pruebas recién descubiertas. Argumentaron que toda la teoría de la acusación de que Derek era el autor intelectual no tenía sentido cuando las mismas falsificaciones habían estado circulando años antes de su implicación. Periodistas independientes empezaron a investigar cuántos otros compradores podrían haberse encontrado con la misma operación fraudulenta. Encontraron al menos otros 4 casos en 3 estados en los que la gente había denunciado documentación sospechosa de vehículos que coincidía con el patrón. Ninguna de esas denuncias había desencadenado tampoco investigaciones serias. La comunidad de coches clásicos estalló de nuevo en indignación, esta vez contra el sistema judicial que había acusado a Derek mientras ignoraba a los verdaderos criminales. Partidarios que habían permanecido callados durante el juicio se manifestaron exigiendo que los fiscales volvieran a examinar el caso. Los expertos jurídicos que revisaron las pruebas de Callahan dijeron que planteaban serias dudas sobre si Derek había sido procesado simplemente porque era el objetivo más visible en lugar de la parte más culpable. Los verdaderos artífices del fraude se habían ocultado tras múltiples capas de transacciones, dejando que la fama y la documentación de Derek le convirtieran en el perfecto chivo expiatorio. Pero conseguir un nuevo juicio exigiría convencer al mismo sistema que ya había declarado culpable a Derek para que admitiera que podría haberse equivocado catastróficamente. Consecuencias y efectos dominó. La familia de Derek desapareció de la vida pública casi inmediatamente después de la sentencia. Su esposa cambió legalmente de nombre y se trasladó con sus hijos a otro estado donde nadie los reconocía. Los niños se matricularon en nuevos colegios con el apellido de soltera de su madre. Se ordenó a viejos amigos y vecinos que nunca compartieran información sobre su paradero. La familia que antes se sentía cómoda compartiendo su vida a través de las redes sociales
vivía ahora con el temor constante de ser encontrada por desconocidos enfadados que creían que Derek había traicionado a la comunidad automovilística. Se convirtieron en fantasmas borrados del mundo que una vez conocieron. Las personas que habían trabajado con Derek se enfrentaron a sus propias y brutales consecuencias. Su cámara perdió su casa tratando de pagar las facturas legales tras ser interrogado repetidamente por los investigadores. Un antiguo colaborador que había aparecido en docenas de vídeos del garaje Vice Grip se trasladó a Canadá para escapar de la asociación con el escándalo. Varios amigos que habían invertido en el proyecto de coches clásicos se declararon en quiebra al no poder recuperar sus activos congelados. Uno de los socios comerciales se deprimió tanto por el daño financiero y a su reputación que abandonó por completo la industria del automóvil y aceptó un trabajo en la construcción para empezar de cero. Las principales marcas que habían patrocinado el contenido del garaje Vice Grip iniciaron sus propias investigaciones internas para determinar si, sin saberlo, habían promovido actividades delictivas. Los equipos jurídicos revisaron todos los contratos, la colocación de cada producto, cada dólar que había cambiado de manos. Algunas empresas se enfrentaron a demandas de inversores que afirmaban que el escándalo de Derek Bierry había dañado el valor de la marca. Los ejecutivos de marketing que habían defendido la asociación de garajes con Vice Grip vieron cuestionado su juicio y sus carreras se estancaron. Todo el sector del marketing de influencers experimentó un efecto escalofriante, ya que las empresas se aterrorizaron ante la posibilidad de respaldar al creador equivocado. El propio mercado de coches clásicos sufrió una paranoia y una desconfianza generalizadas. Los compradores empezaron a sospechar de cada transacción exigiendo una documentación excesiva y la verificación de terceros incluso para compras rutinarias. Los vendedores se sintieron ofendidos por la insinuación de que su documentación podía ser fraudulenta. Los tratos legítimos se vinieron abajo porque ninguna de las partes podía confiar ya plenamente en la otra. El valor de algunas marcas y modelos que habían aparecido en la colección de Derek bajó. Las compañías de seguros subieron las primas de los vehículos clásicos, alegando un mayor riesgo de fraude. El entusiasmo y la alegría que habían definido la afición fueron sustituidos por el miedo y las constantes dudas. Los investigadores académicos y los analistas de los medios de comunicación encontraron irresistible la historia de Derek como caso de estudio. Las universidades que imparten cursos sobre la cultura digital, las relaciones parasociales y la celebridad moderna utilizaron el colapso del garaje Vice Grip como ejemplo principal de lo rápido que puede cambiar la percepción pública. Se publicaron artículos analizando la velocidad y la ferocidad de la cancelación de Derek. Se planearon documentales examinando cómo alguien con millones de seguidores podía ser destruido tan a fondo en solo unos meses. Derek se convirtió en un cuento con moraleja que se enseña a los aspirantes a creadores de contenidos. Construye tu imperio con cuidado, porque la misma visibilidad que te hace famoso te hace vulnerable. Pero la revelación de Robert Callahan sobre las falsificaciones anteriores cambió radicalmente la conversación. Periodistas independientes especializados en casos de condenas injustas se hicieron eco de la historia y empezaron a investigar enérgicamente. Descubrieron más víctimas de la misma red de fraude, personas que habían denunciado documentos sospechosos años antes del caso de Derek y habían sido ignoradas por las autoridades. Las comunidades en línea que antes habían celebrado la condena de Derek empezaron a preguntarse si realmente se había hecho justicia. Circularon peticiones exigiendo una nueva investigación formal. Exfiscales aparecieron en podcasts admitiendo que el caso merecía otra mirada. El movimiento por la exoneración de Derek creció lenta pero constantemente. Los grupos de defensa legal se interesaron por el caso como ejemplo de cómo los fallos de las fuerzas del orden pueden destruir vidas inocentes. Los documentalistas entrevistaron a Callahan y a otros testigos que habían intentado advertir a las autoridades sobre la operación de falsificación. Siguieron apareciendo nuevas pruebas, más informes policiales ignorados, más víctimas, más pruebas de que Derek había caído en una trampa que le habían tendido mucho antes de que llegara. La narrativa estaba pasando de Derek como cerebro criminal a Derek como la víctima más visible de un sistema que falló a todos los implicados.
Mientras tanto, Derek estaba sentado en una prisión de máxima seguridad, observando cómo unos desconocidos luchaban por una justicia por la que él no podía luchar, preguntándose si la verdad importaba realmente cuando llegara demasiado tarde. Reflexión final. La historia de Derek Bierry se niega a llegar a una conclusión satisfactoria, porque la verdad sigue dispersa entre informes policiales ignorados, testigos desaparecidos y preguntas sin respuesta. Se erige como una cruda advertencia sobre lo que ocurre cuando la confianza ciega se une a la vulnerabilidad legal en la era de la acusación en las redes sociales. Derek confiaba en sus socios, confiaba en el papeleo, confiaba en que hacerlo todo públicamente le protegería de acusaciones de irregularidades. El frenesí mediático que lo destruyó reveló algo inquietante sobre la justicia moderna. El tribunal de la opinión pública se movió más rápido y golpeó más fuerte que cualquier procedimiento legal. Las mismas plataformas que construyeron su imperio se convirtieron en armas que lo derribaron en cuestión de días. La fama que tardó años en construirse se evaporó en horas, sustituida por una narrativa a la que le importaba más el drama que la verdad. El legado de Derek sigue siendo complicado y doloroso. Para algunos, sigue siendo la figura inspiradora que demostró que la pasión y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. Para otros, es un cuento con moraleja sobre los peligros de confiar demasiado fácilmente y avanzar demasiado rápido. La mayoría de la gente solo lo recuerda como el tipo que fue a la cárcel con los detalles desdibujados por el tiempo y los relatos contrapuestos. Pero la aparición de Robert Callahan como segundo comprador añade una capa que no puede ignorarse. Sus pruebas demuestran que las advertencias ignoradas y los delitos pasados por alto propiciaron directamente la caída de Derek. Sugiere que los verdaderos criminales siguen ahí fuera, probablemente llevando a cabo los mismos planes, mientras Derek paga el precio de los fallos de las fuerzas del orden que precedieron en años a su implicación. La verdad final es incómoda. La justicia sigue incompleta hasta que cada pieza pasada por alto sale a la luz, hasta que las autoridades que hicieron caso omiso de las advertencias de Callahan rindan cuentas, hasta que el socio desaparecido afronte las consecuencias, hasta que el sistema admita que destruyó a un hombre que quizá solo fue culpable de una pésima sincronización y de confiar en las personas equivocadas. Hasta entonces, la historia de Derek Bierry es solo otro recordatorio de que a veces la verdad importa menos que a quien se culpa primero. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Hasta la próxima.